Hola, en este vídeo vamos a crear el bloque de una ventana que podéis usar en vuestros planos arquitectónicos o para completar la vivienda que hemos ido realizando en otros vídeos que os enlazo en la descripción. A esta ventana, que en principio es un bloque muy simple, le añadiremos el comando cobertura que nos permitirá colocarla y desplazarla sobre el muro sin tener que recortar esto. También añadiremos unas propiedades dinámicas que podemos observar con estos tres pinzamientos que nos permitirán desplazar cómodamente el bloque y que se nos alinee automáticamente con los muros. Al mismo tiempo, con este otro pinzamiento podré cambiar el tamaño de la ventana y por último, con un tercer pinzamiento, si cambiamos el tamaño del muro, podremos ajustarnos al ancho de este. Comenzaremos a crear el bloque en un dibujo nuevo. Vamos a usar la plantilla ACAD ISO, que es de las que trae por defecto AutoCAD y está configurada en milímetros. Pero en este caso vamos a cambiar las unidades a metros para crear el bloque en metros. Utilizamos entonces el comando DWG Units, que es el único comando que realmente cambia las unidades del archivo de AutoCAD. Pulsamos Intro y configurarlo bien exclusivamente a través de la línea de comandos o a través de la ventana de texto, puesto que el comando tiene bastante texto. Aquí vemos una lista de 6 unidades y nos aparece entre estos corchetes el número 3 que nos indica que el archivo está configurado en milímetros. Elegimos el número 6, pulsamos Intro para pasarlo a metros. El comando no ha finalizado y nos hará una serie de preguntas que vamos pulsando Intro para aceptarlas por defecto. Llegará un momento en que una de las preguntas será poner a escala los objetos del dibujo actual para reflejar el cambio de unidades. En este caso, como no tenemos nada previamente dibujado, vamos a elegir no para finalizar el comando más rápido. Vamos a utilizar en este caso, por tratarse de un dibujo muy simple, la rejilla, que la activamos y vamos a configurarla. Indicaremos una resolución de 0.025 metros tanto para la X como la Y y también para el intervalo de la rejilla. A mí me gusta que la rejilla no sea adaptativa para visualizarla mejor y visualizarla al tamaño real. Ahora mismo no se vería la rejilla porque quedaría demasiado pequeña. Si vamos haciendo zoom, llegará un momento que la veamos y siempre que la veamos estará al tamaño real. Vamos entonces a dibujar el dibujo básico de la ventana con, por ejemplo, un rectángulo para el borde que nos taparía el muro, haciendo el marco de la ventana con unas medidas de 0.1 metros por 0.5 de alto. Otro pequeño rectangulito para el marco de la ventana de 0.25 por 0.25. Vamos a copiar este rectángulo con el comando copiar, un punto base cualquiera, me desplazo hacia arriba y escribimos la distancia de punto 95 metros, intro, y habremos hecho una copia que nos dará una longitud exterior total de 1 metro. Dibujamos otro rectángulo simétrico como el anterior, otro rectángulo grande para cubrir el hueco del cristal de la ventana y una línea en el centro. Intro, y con estos pocos rectángulos y esta línea ya tendría concluido nuestro diseño de ventana. Vamos ahora a crear nuestro bloque. Ya voy a desactivar la rejilla, que ya no la voy a volver a utilizar. Y para crear un bloque puedo utilizar este botón de crear bloque o escribir el comando bloque. Indicamos el nombre del bloque, que va a ser ventana adaptable. Debemos designar un punto base, que es muy importante, que luego nos ayudará a colocar la ventana.
Hacemos clic aquí, volverá a la ventana y vamos a elegir pues la esquina inferior izquierda. Un clic aquí y nos habrá elegido las coordenadas que estén en el dibujo en este momento. No es importante, lo importante es que sea ese punto. La unidad, repasamos, estaría en metros. No hemos designado los objetos que pertenecen al bloque. Hacemos clic aquí, vuelve a la ventana de modelo y con una ventana capturamos todos los elementos que queremos que pertenezcan al bloque. Intro para continuar. Podemos repasar alguna configuración más. En este caso no quiero que sea notativo, quiero que lo convierta en bloque. Voy a aplicar escala uniforme porque es un bloque que no voy a necesitar aplicar diferentes escalas para la X y la Y. Permitir descomposición. La unidad la tenemos en metros. Aceptamos y ya tenemos creado nuestro primer bloque. Ahora mismo es un bloque simple como lo haría todo el mundo. Podríamos tener un dibujo de un muro que estuviera representado con dos líneas desfasadas 10 centímetros y esta ventana colocarla sobre ese muro y luego con el comando recortar seleccionaríamos arista de corte, ese rectángulo y este otro. Intro para continuar. Eliminaríamos estos dos trozos y así sería el procedimiento más clásico de colocar la ventana sobre los muros. Vamos ahora a aplicar la cobertura de propiedades dinámicas y observar qué ventajas adquirimos en el manejo de este bloque. Para editar el bloque voy a seleccionarlo, botón derecho, editor de bloques y primero vamos a comenzar con el comando cobertura. La cobertura es como una especie de superficie que me tapa lo que hay y me muestra el fondo. Digamos que es una superficie que vuelve invisible lo que tiene debajo. Puedo generarla dibujando directamente con el comando cobertura haciendo vértices y cuando he finalizado pulsando intro para continuar podemos seleccionarla y suprimir o también la puedo dibujar a través de una polilínea previa. En este caso voy a dibujar un rectángulo sobre la ventana, un rectángulo de línea normal. Vamos a hacerlo un poquito más ancho utilizando los pinzamientos porque quiero que me tape un poquito más para evitar que sobresalgan líneas del muro por los laterales. Vamos a extenderlo una longitud de lo que serían 5 milímetros. Punto 005 intro. Lo mismo que por la derecha, por la izquierda. Lo extendemos con el pinzamiento. Punto 005 y me quedará el rectángulo un poquito más ancho que la ventana. Escape y ahora si usamos el comando cobertura con la opción polilínea que me va a pedir seleccionar la polilínea, o sea el rectángulo, y me pregunta si deseo borrar el rectángulo. Vamos a indicarle que sí y me estará tapando la ventana. Yo quiero no que me tape la ventana, sino lo que quede debajo de la ventana. Entonces, para que no me tape los elementos de dibujo, vamos a seleccionar la cobertura, botón derecho, ordenar objetos y poner detrás. Así la cobertura habrá quedado debajo de la ventana. Esta cobertura tiene un contorno que se puede ocultar para que quede el efecto de la cobertura pues más real, pues como si fuera una capa de invisibilidad. Para desactivarlo volvemos a usar el comando cobertura, esta vez lo voy a escribir y uso la opción marcos y después des para desactivar. Y ahora la cobertura sigue estando ahí, si acerco el ratón la veo y la puedo seleccionar, pero no se ve. Voy a cerrar ahora el bloque, cerramos y guardamos y vamos a ver el efecto de este pequeño cambio. Vamos a volver a hacer dos líneas con un desfase
de 0,1 metros. Y observamos ahora que me taparía el muro, que en principio no, porque el muro lo he dibujado después de la ventana. Pero eso lo puedo solucionar colocando la ventana encima. Seleccionamos botón derecho, ordenar objetos, poner delante. Y ahora pues puedo mover la ventana y siempre me va a tapar el muro y no necesitaré cortar las líneas que seguirán estando continuas. Vamos a volver a editar el bloque, por ejemplo, haciendo doble clic encima, aceptamos y abrimos el editor de bloques y vamos a aplicar las propiedades dinámicas. Podemos encontrarlas a través de este menú, hacemos un clic aquí, elegimos alineación y la voy a ubicar en este caso en el punto base, en el punto donde está el sistema de coordenadas. Hacemos un clic y vamos a hacer otro clic que me va a indicar en qué dirección se va a alinear la ventana. En este caso lo vamos a hacer un poquito más arriba. El símbolo de la alineación es como esta especie de flechita o de casita y nos apunta la dirección de la alineación. Vamos a cerrar y guardar el bloque para ver el efecto que tiene. Vamos ahora a suprimir el bloque. Como el bloque está creado, desde insertar bloque me aparecerá. Vamos a insertarlo de nuevo y ahora lo puedo colocar ahí y me va a tapar, como ya conocemos, el muro. Vamos a desplazarlo. Lo vuelvo a insertar y ahora observad que si me acerco al muro por la derecha, se me va a alinear a la derecha. Y si me acerco por la izquierda, se me va a alinear a la izquierda. De manera pues que el cristal me puede quedar a la derecha o a la izquierda. Lo mismo podría hacer si tuviese un muro horizontal. Hacemos otra línea, hacemos el desfase. También voy a hacer una línea con un ángulo cualquiera, un desfase y vamos a observar cómo puedo alinear la ventana según la orientación de los muros que yo desee. También podría haber alineado el pinzamiento al revés. Podemos volver al editor de bloques y con los pinzamientos de este mismo parámetro puedo invertirlo de manera que ahora para alinearlo lo haría pues desde fuera del muro en lugar que desde el interior. Cuestión de gusto. Así que yo lo prefiero así. Ya tenemos pues dos propiedades interesantes en nuestro bloque de ventanas. Una propiedad es la cobertura que me permitirá ubicarla sin tener que recortar el muro y la otra sería la alineación. Volvemos a editar el bloque y ahora vamos a hacer que la ventana sea adaptable a otro ancho cualquiera de muro y también a cualquier longitud de ventana. Hacemos doble clic en el bloque para editarlo y ahora vamos a aplicar la propiedad dinámica de estiramiento. Esta propiedad tiene dos fases. Una primera fase que sería el parámetro y una segunda fase que sería la acción. A un mismo parámetro le puedo aplicar una o más acciones, incluso diferentes. Vamos primero con la acción lineal. Vamos a hacer una especie de cota que es el parámetro desde este punto que sería el punto base hasta este segundo punto que sería el final del ancho de la ventana y un clic para ubicarlo. Me pide el número de pinzamientos, vamos a pulsar el número 1
y intro, pues para tener solamente un pinzamiento. El orden en que hemos hecho los dos clics es importante cuando tenemos un solo pinzamiento porque se ubicaría en el segundo clic. Voy a aprovechar y voy a hacer otro segundo parámetro para el ancho de la ventana, un clic en el punto base, otro clic en el ancho de la ventana y otro clic para ubicar la cota, que esta cota luego no se verá. Número de pinzamientos, escribimos 1 y intro para continuar. Vamos ahora a añadir una acción a estos pinzamientos. En este caso la acción es estirar. Pulsamos estirar, selecciono la distancia 1, ahora me pide el punto del parámetro que se asociará a la acción. En este caso, si desplazo el ratón de izquierda a derecha, veo una cruz roja que se coloca sobre alguno de los pinzamientos de la acción. Me voy a situar en el pinzamiento de la derecha y más o menos por aquí, donde vea la cruz que está bien colocada, hago un clic. Ahora me pide el marco del estiramiento. Voy a hacer un marco con 2 clics que debe de incluir los vértices que quiero que se estiren. En este caso van a ser los vértices exteriores del marco de la ventana hasta aquí. No voy a incluir pues todo lo que sea esta parte que es como la hoja de la ventana. Todavía no he terminado el comando. Ahora me pide que designe objetos. Vamos a hacer una ventana de color verde con un clic por aquí y otro clic por aquí, de manera que he designado la cobertura, este rectángulo y ese otro rectángulo. Por último, pulsamos intro porque hemos terminado la selección y ya tenemos configurado el parámetro. Podemos probar este parámetro desde aquí mismo. Pulsamos probar bloque y me aparece el bloque, lo seleccionamos y puedo observar cómo me va a estirar a mi gusto el ancho de la ventana. Vamos a cerrar el bloque de prueba pulsando este tic y podemos volver a la misma ventana de edición de bloques. Vamos ahora a añadir una acción a la distancia 2. Volvemos a pulsar estirar, seleccionamos el parámetro, un clic donde se va a ubicar la acción, más o menos por aquí arriba, una ventana que me cogerá las partes que quiero que se desplacen. En este caso tendría que ser un tanto así, que me va a coger la cobertura, este rectángulo y este otro, y solamente esos extremos. Ahora me pide seleccionar objetos. Vamos a seleccionar todos estos objetos. Lo que no voy a seleccionar es esta línea ni este rectángulo de abajo. Y intro para continuar y ya estaría. Probamos de nuevo el bloque y observamos que se me adapta. Sin embargo, esta línea intermedia no se ha movido. Vamos a desplazar ahora esta línea intermedia con una segunda acción sobre el mismo parámetro. Cerramos bloque de prueba y ahora volvemos a hacer otra acción de estirar. En este caso seleccionamos el mismo parámetro, el mismo punto. Vamos a hacer una ventana que solamente nos va a coger la parte de esta línea intermedia. Seleccionamos la línea intermedia y por último intro para continuar. La acción que hemos añadido está aquí arriba con estos iconos. Vamos a hacer un clic para seleccionar esta acción y ahora nos vamos a las propiedades. Y en las propiedades observo esta modificación que es un multiplicador de escala. Ese multiplicador de escala lo voy a pasar a 0.5. Teniéndolo en 0.5, cuando yo desplace este pinzamiento,
esa línea se me va a desplazar la mitad. Vamos a probarlo y observamos que al mismo tiempo que se me desplaza la parte de arriba del bloque, esta línea se me va a mantener siempre en el centro. Cerramos el bloque de prueba. Vamos ahora a hacer unas pequeñas modificaciones sobre los parámetros, sobre distancia 1 y sobre distancia 2. La distancia 1 me podría ocurrir que si la encogemos mucho, se me solapara con esta parte que simula la hoja de la ventana. Para ello vamos a poner a esta medida unas limitaciones. Observamos que este extremo del marco de cristal está a una distancia de 0,05 metros, la cual vamos a limitar seleccionando el parámetro y buscando en las propiedades el conjunto de valores. Mantendremos el tipo de distancia en ninguno, de manera que luego el parámetro, el valor de la distancia no mínima, nos va a permitir hacerlo más pequeño de esta medida. Aquí, bueno, pues tengo esta línea que me va a indicar que el rango del parámetro va desde esta medida pues hasta el infinito. Vamos a modificar también el parámetro distancia 2. Elegimos en este caso un incremento. También podríamos elegir una lista si tenemos una serie de medidas limitadas. La distancia que vamos a elegir será de cada 5 centímetros y una distancia mínima de 0,15, porque físicamente la ventana no podría ser tampoco más pequeña. Por último, vamos a aprovechar para cambiar el nombre a estos parámetros. Puedo hacerlo aquí directamente haciendo doble clic sobre el texto o también a través de las propiedades. Así este parámetro lo vamos a llamar ancho ventana y este otro parámetro podemos llamarlo espesor muro. Vamos a cerrar el editor de bloques, guardamos los cambios y el bloque ya estaría finalizado. Observamos que podemos cambiar el ancho de la ventana a intervalos de 5 centímetros. Observamos que la alineamos con facilidad y podemos cambiar el ancho adaptándonos al espesor del muro. Podéis descargar el resultado a través de un enlace que os dejo en la descripción. Pues nada más, hasta el próximo vídeo.